te atreviste a hacerlo. Entonces, a partir de que uno conoce a Cristo, hermano, a partir de que uno se entrega al Señor, si uno le falla al Señor, va a tener su consecuencia. No le hace que tanto digas que tú eres cristiano o cristiana, vas a tener consecuencias. Sí. Pero en las cosas de ayer, hermanos, fíjese, aún en las cosas del pasado, todo tiene consecuencias. Dios nos perdona, claro. Dios te dice, yo te voy a perdonar. Pero ¿sabes qué? Lo que hiciste ayer tiene su consecuencia, tienes que pagar. Y a veces Dios viene y nos dice, pero ahora que eres una nueva criatura, te voy a dar una oportunidad. Te convertiste a mí, te perdoné, te di la oportunidad para que cambiara y lo has hecho bien. Por lo tanto, yo voy a abogar por ti. Amén. Porque sabes que ya las cosas viejas ya pasaron. Te quiero ayudar, te quiero perdonar. Quiero que seas redimido, redimida. Quiero que te levantes como aquella mujer que se levantó y sus agresores ya no están. Te voy a levantar. Pero sabes que ya no peques más. Ya no peques, porque la ley te dice, no adulterarás. Señor, ya no lo vuelvo a hacer. A partir de ahora que me convierto, que conocí, que tú me salvaste, me rescataste y me perdonaste, de aquí en adelante ya no hago pecados. De aquí en adelante yo voy a estar ahí, Señor, para contigo. De aquí en adelante yo voy a venir a postrarme. Yo voy a predicar el Evangelio. Yo voy a andar con Jesús. Aún aunque estuvieras muerto, Señor, voy a buscarte a la tumba. A ver si ahí me hablas todavía. Pero ¿sabe qué? Esa mujer fue a la tumba, pero ya no encontró al Señor. Ya no lo miró como quería mirarlo, sino que lo miró en glorificado, hermano. Ahora ese cuerpo estaba glorificado. Jesús le dijo, ¿por qué buscar entre los muertos al que está vivo? Jesús de Nazaret nunca te va a dejar, porque hay promesas para el nombre de Dios. Iglesia, no abroguemos, hermano. No queramos pasarnos de listo con el Señor. Lo que es de Dios tiene que ser de Dios, hermano. Usted no puede decirle, es que mi Diosito sabe, es que yo puedo pasarme por alto eso. No, vas a tener consecuencias. Y a causa de esa consecuencia tienen tus hijos también, tus nietos. Porque solo pasar esa ley, querer burlar al Señor Dios Todopoderoso. Los últimos tiempos hay mucha gente que ha abrogado la ley. Hay gente que se atreve a pecar. Hay gente que se atreve a decir, es que vivimos en paz. El mismo Dios que tú tienes, oh, está bien. Tengo carro, tengo casa, oh, gloria a Dios. Y que en la casa tuviera la vida. En el carro no tiene la vida. La vida la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Jesús, hermano. No importa lo que sea aquí en la tierra, que seas ingeniero, que tengas tu profesión, que tengas tu doctorado, no importa. Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Amén. ¿De qué le sirve el hombre? Afanarse tanto. Por eso usted, ¿verdad?, tiene esa oportunidad, tiene ese privilegio, hermano, de que Jesús es el Señor de su vida. Amén. Amén. Jesús es el Rey de su vida. ¿Qué haríamos si Jesús no estuviese en nosotros, hermano? ¿Cómo anduviera? ¿Cómo anduviera usted? ¿Cómo anduviera? Perdidos. Sí. Confundidos en la vida, con tristeza, con llanto, con amargura, con maldicencias. ¿Usted cree que Jesús no es bueno? Amén. Él es bueno. Los fariseos, hermano, decían, bueno, ¿por qué tú vienes a quebrantar la ley? Jesús era la ley. En nuestra vida hoy Jesús es la ley, hermano. Jesús es nuestra justicia. Esa ley que es Jesús es la justicia que nosotros tenemos delante del Padre. Cada vez que alguien
alguien le falla al Señor, Jesús aboga por nosotros. Mira, ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Padre, mira, está arrepentido, está arrepentida, Señor. Padre, perdónala, por favor, Señor. No le tomes en cuenta eso. A lo mejor falló, pero dale una oportunidad más. Y el Señor aboga por nosotros. Y por eso el Padre le dice, está bien, mi hijo, voy a hacerlo. ¿Sabes por qué? Solo porque tú me lo pides. Porque tú eres la ley, tú eres la justicia aquí en el reino de los cielos. Así que si esa persona es perdonada por Jesús, va a poder entrar al reino de Dios, hermano. Amén. Puede entrar al reino de Dios. Así que Jesús redimió a todos los que creen en él, hermano. No importa si son judíos o gentiles. No importa si eres chino, si eres ruso, si eres ecuatoriano, si eres mexicano, si eres de El Salvador o eres de Nicaragua. ¿Usted cree que el Señor no puede salvar a alguien? Aunque sea filipino. ¿Usted cree que no pueda salvar a mi hermana aunque sea brasileña? Él nos redimió, hermanos. Él no hace distinciones de razas, hermano. Amén. Sí. Porque Jesús es la ley. Tú eres Jesús y quebranta la ley. Pues sabes que yo soy la ley. Yo soy la justicia aquí. Yo vine a cumplir la ley. Tú ya la cumpliste, fariseo. Ni sabías si la había cumplido. Ellos nomás eran religiosos. Hay mucha gente que quiere ser religiosa. Quieren estar dentro de las iglesias y se quejan de todo. Y dicen que quieren servir al Señor, y cuando quieren servir, se echan para atrás. Es que la carga es pesada, más pesada de la cruz que llevaba Cristo. Amén. Hay que servir al Señor así como ustedes quieren. Yo no puedo. Entonces, Jesús dijo, que cada uno tome ¿qué? Su cruz y sígame. Pero apenas cuando Dios te quiere usar, cuando Dios quiere darte algo, tú le fallas al Señor. ¿Sí? Hay gente que apenas le dice, mira, no hagas esto, y al otro día lo hace. No te burles del Señor, no llegues tarde, no hagas esto, compórtate bien con Dios, pon primero los preceptos de Dios. Y se le dice de un día y para otro día ya lo hace. ¿Le agradará esto a Dios? A Dios lo que le agrada es la obediencia. La obediencia. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes a Dios? Me agrada tu corazón. Me agrada la obediencia que tienes para conmigo. Así que no importa, hermano, de dónde seamos, ¿verdad? Somos de la generación de Jesucristo, hermano. Nosotros pertenecemos, ¿verdad?, a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano. Por medio de Cristo usted también es judío. Amén. Aleluya. Y eso le debe dar gusto, ¿no? Porque solamente para los judíos era la salvación, no para los gentiles. ¿Sí? Pero por medio de los judíos nosotros alcanzamos ¿qué? Salvación por medio de Cristo Jesús. Si no hubiese venido Cristo, si no hubiese estado la profecía del Señor, si no hubiera aparecido, si no tenía que venir el Señor, si Jesús no hubiera venido, hermano, entonces nosotros estuviéramos descartados de que de una salvación tan grande. Porque la salvación iba a ser solamente para los judíos, hermano. Pero qué bueno que vino el Señor, hermano. Qué bueno que dejó su gloria allá para venirse a hacerse hombre, así como somos usted y yo, de carne, de hueso, hermano. Pero también era hijo de Dios, hermano. Pero vino a pagar un precio que usted y yo no lo hubiéramos resistido, ni lo hubiéramos llegado, porque no dábamos la medida, hermano. ¿Sí? Porque solamente sabe que Jesús era puro, era santo, hermano. ¿Sí? No había otro ser más puro, hermano, en la tierra como Jesús. Usted y yo no lo hacíamos, hermano, porque veníamos de descendencia de padres paganos, hermano. Y más cuando nuestros padres no eran cristianos, hermano. ¿Sí? Cometían pecado, cometían adulterio, andaban de borrachos, andaban de maldicientes.
Por sí solo no podíamos ser salvos, hermano. Era necesario que Jesús apareciera. Y por eso tuvimos la oportunidad, gracias a la palabra del Señor, que desde el principio Dios nos proporcionó ese privilegio para ser salvos en todas las naciones. En muchas naciones, que muchos son salvos. ¿Por qué? Porque han creído a la palabra. Porque por medio de la promesa de Abraham, usted y yo alcanzamos ¿qué? Salvación. Así que nadie puede aprobar la ley. Así que por el cumplimiento de la ley, toda persona puede llegar a Cristo para ser heredero de Dios. Si usted cumple la ley, ¿verdad? En el tiempo en el que estamos viviendo, ¿cuál ley? La justicia de Dios. Cumple con la obediencia, ¿no? Dijimos que Jesús es la ley, es la justicia de Dios. Usted y yo tenemos que vivir una vida en santidad, porque Dios todos los días lo está observando. Dios todos los días le dice, ¿sabes qué, hija? Necesito que vivas una vida así. El día de la clase, el día del estudio, le digo, mire hermano, usted tiene que hacer algo grande, hermano. Usted antes de que venga al servicio, usted un día antes, usted tiene que prepararse para arreglarse, para venir a la casa del Señor. Así como el Señor quiere todos los días que usted y yo estemos como preparados. ¿Sí? Que no te agarre desprevenido, que no te agarre haciendo otra cosa. Es que mira, si no sirve para arreglarte en tu vida, tampoco puedes servir para el ministerio de Dios. No puedes servir como obrero, como líder, no puedes servir, hermano. Puedes estar como oveja, pero no como líder. Porque ser líder, hermano, necesitas tener una postura como la tuvieron los discípulos, como la tuvo Jesús, hermano. El mejor líder, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo. Si usted no está impuesto a levantarse temprano en la madrugada a predicar la palabra del Señor y a hablar, hermano, y decir, ¿sabe qué? Voy temprano a la mañana, voy a ir a evangelizar. Si usted no está impuesto a orar temprano, si usted está impuesto a otras cosas, entonces hacen falta muchas cosas que llenar en nuestro corazón. Entonces el momento más preciso que Dios dice, conforme en la ley, dice, Él pudo abolir en la cruz, solo en su carne. Hay dos cosas que pudo abolir en su carne cuando Él murió, ¿no? Vamos a ver ahí en Efesios, capítulo 2, verso 15. Vamos a ver lo que pudo abolir el Señor en su carne. Dos cosas. Gloria al Señor Santo, poderoso Dios. ¿Qué pudo abolir, hermano? Aboliendo en su carne, dice, ¿qué? Las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo ¿qué? Hombre. Haciendo ¿qué? La paz. Entonces hacía falta la paz en la tierra, sí. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas tenían pleitos. Se peleaban los unos a los otros. Había enemistades. Y a lo que Jesús vino a abolir todo eso. Jesús vino a enseñarle, mire, si alguien tiene algo contra su hermano y su hermano se enoja y le golpea y le pega en la mejilla, le golpea su mejilla, pues póngale la otra. Pero no se deje ir usted al tú por tú. Hoy tenemos cristianos, hermano, que a lo mejor no pegan, no andan golpeando mejillas, hermano. Pero parece que cuando más se le dice, mira, necesitamos que nos ayude en la obra del Señor, parece que más de adrede dice, no puedo, no quiero. Y esos son los golpes que vienen a la mejilla. Y el Señor dice, ¿por qué abroga la ley?
Porque abrogan mi justicia. ¿Por qué puedes para otra? Mira, acá gastaste $2,000, allá enviaste tanto, hiciste un pago, hiciste todo esto y has gastado mucho dinero. Y cree que yo no te estoy viendo, dice el Señor. Yo miro lo que tú gastas, pero no lo gastas en mi obra. Dice. ¿Por qué para otras cosas? Jesús está a la puerta. Amén. Gloria a Dios. Pablo aquí dice que Jesús desechó lo que era todo lo que tenía sobre la ley, los justos estándares de la ley. Dice que era más bien el que tenía que entender que las personas que no alcanzaban estos estándares, o sea, esas metas, dice que fueron alcanzados en Cristo. Usted y yo no alcanzábamos esos estándares, esas metas para cumplir la ley. Imagínense venir a pagar con un cordero, con una ternera y decirle: Señor, he pecado. Soy cristiano, pero he pecado y vengo a pagar el precio. Si a veces no tiene para traer una taza con azúcar, ahora para ir a comprar una ternera, un borrego sin mancha, que no esté quebrantado, hermano, le va a costar $100, 180, solamente para pagar un precio de un pecado. Entonces por eso muchos han abrogado la ley. Es que porque la ley era para los judíos, por eso yo no diezmo, por eso yo no ofrendo. Bueno, qué equivocados estamos. ¿Sabe cuántas maldiciones? Enfermedades arrastras con tus hijos, arrastras con toda tu vida, los problemas. Jesús quiere que tú seas prosperado, pero también dice: da y se os dará. Amén. Porque el que da recibe. Y yo a ese bendigo. Cuando vengas a la casa del Señor, nunca vengas con las manos vacías. Dale a Dios lo que es de Dios. No te comas lo que es de Dios, porque así Dios va a ir comiendo. En vez de darle bendición a tus hijos, a tu descendencia, le va a ir comiendo poco a poco. Pero no le hace, no. Eso era para la ley, ¿no es cierto? Por eso hay hijos que están pasando, en vez de estar pasando bendición, están viviendo una vida en maldición. Si usted no quiere que su familia, que sus hijos pasen en maldición, empiece a sembrar, hermano. Empiece a ponerse a cuenta conforme lo que Cristo dijo. Tiene que ofrendar, tiene que diezmar de la menta. ¿Qué es la menta? Es la de la hierbabuena, de la canela, del anhelo. De todo lo que tú sacaras, tienes que ofrendar y diezmar. Pero Señor, los fariseos decían: tú no pagas impuestos, tú no pagas nada. También yo pago, dice el Señor. Pedro, ve allá y ve, sácale ese pez a un estatero, bien. Sácale cuántas monedas. Paga el precio por ti, por mí. Hasta en eso era justo el Señor. Es que a mí ya me descontaron cuando yo trabajaba. Me descontaba, yo ya diezmaba. Esa ley no está escrita aquí. El Señor dice que todo lo que tú sacas tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Por eso hay gente que viene en serio. Por eso hay gente que viene enfermedad. Porque han querido abrogar la ley del Señor, haciendo su ley a su manera. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque para ser sacerdote de Dios, ya no necesitas tú decir: es que yo tengo que ir al campo, tengo que ir a presentar mi medida, mi ofrenda. Tú tienes que venir a la iglesia y presentarte como un Dios, ¿verdad? Con un Dios, ¿verdad? Que Él puede perdonar tus pecados. Dios está esperando en ti cada día.
Dios está esperando lo mejor cada día de nosotros. Amén. Si yo quiero abrogar la ley, es que quiero justificarme para con Dios. Hay mucha gente, hermano, que no vino el día de hoy porque quiere justificarse, quiere abrogar la ley. Señor, tú sabes, tú me conoces, no puedo ir. Pero ¿por qué tus hermanos sí pueden ir? ¿Por qué tus hermanos sí pueden ir? También ellos trabajan, también ellos tienen hijos. Hay gente que ni trabaja y no viene a la iglesia. Abrogan la ley de Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta gente, hermano? Porque quieren hacer su propia voluntad. Ellos están haciendo lo que mejor les agrada. Y esto es una herejía. La gente que quiere hacer lo que él quiere hacer, hermano, es que mira, la iglesia, yo no necesito estar en la iglesia para ser salvo o para ser un creyente de Dios, no es cierto. Entonces Dios no hubiera establecido en ordenanza, en decreto, hacer el templo de Dios, hermano. La iglesia siempre ha existido. Primero era el tabernáculo, luego fue el templo que hizo ¿quién? Salomón. Y el templo siguió adelante. Hasta que vino Cristo y rasgó ¿qué? El velo. Lo rasgó. Y ese era un testimonio. Era testificar de que Él vino a cumplir la ley. Lo que no pudieron hacer los profetas, lo que no pudieron hacer los judíos, los fariseos, Jesús vino a cumplir. Por eso nosotros tenemos la justicia de Dios. Usted y yo tenemos la justicia de Dios. Amén. Y usted no puede hacer su propia doctrina. A lo que usted piensa es que eso era para allá. No, hermano, no se ande creyendo de esa gente que dice, es que yo pienso, yo creo, a lo mejor. No, hermano, eso no es de Dios. Usted créale a la palabra del Señor. Amén. Porque si la palabra me dice a mí, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo le tengo que creer. Si hay una promesa que Dios dejó aquí, entonces yo la voy a recibir. Porque yo le estoy creyendo aquí a la palabra de Dios. Le estoy creyendo al justo, al verdadero que vino a hacer justicia aquí en la tierra. Yo le creo que esa promesa va a venir sobre mi vida porque es palabra de Dios. Amén. Dios. Es que yo pienso, yo creo. ¿Por qué piensas? ¿Por qué crees? Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni lo que tú crees es lo que Dios cree. Es que yo creo, acabo mi Diosito sabe y conoce. Muchos van a tener problemas en esa área. Quisiste hacer tu propia ley, quisiste hacer tu propia doctrina, tu propia creencia. Yo daría gloria a Dios, hermano, porque estoy vivo. Yo daría gloria a Dios porque Dios me tiene aquí, hermano. Porque puedo levantar mis manos y la justicia de Dios está sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy haciendo lo mejor para con Dios. Quiero que entrar al reino de Dios, pues tengo que establecer, pero tengo que cumplir con los propósitos de Dios que tiene para mi vida. Usted cumpla con los propósitos para poder alcanzar el reino de Dios. Aleluya. Vamos a ir a Mateo otra vez. En el 18, ¿qué dice? El versículo 18, ¿dónde quedamos? Porque de cierto os digo, dice el Señor, capítulo 5, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y qué. Y si yo le pregunto, ¿ya pasó el cielo? No, ¿Ya pasó la tierra? tampoco. Entonces no tienes que abrogar la ley, no tienes que hacer lo que te da la gana. No tengo que hacer lo que me da la gana. Yo tengo que hacer la voluntad del Señor, lo que dice en su palabra. Así que dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una ¿qué? Tilde pasará de la ley, dice, hasta que todo se haya ¿qué? Y ya se cumplió todo. No se ha cumplido. Hace falta la venida del Señor.
Sí. Hace falta que venga quién, el anticristo, aunque ya está. Que vengan todos esos jinetes del apocalipsis, todas esas hambres, enfermedades, pestes, terremotos. Pero también hace falta que venga ¿qué? La guerra, la tercera guerra mundial. El tiempo del Armagedón. Sí. Entonces viene el fin. Sí. Y esta tierra pasará. Y este cielo va a pasar. Porque vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que la ley va a estar vigente hasta que Cristo cumpla todo lo que está escrito en las profecías. Es que todo eso para los judíos era para el pueblo. Bueno, entonces no le creas a los mandamientos del Señor. Sigue robando como sigue robando. ¿Robará el hombre a Dios? Sí. El hombre me ha robado en las ofrendas y en los diezmos. Por eso malditos seréis. Lo dice así Malaquías. Con maldiciones. Y esas son la gente, hermano, que abrogan la ley. Es que adulterar no es pecado, sí es pecado. Porque allá en el libro de Corintios, si usted se va y lo encuentra, usted dice, bueno, porque todo aquel que cometiere pecado, inmoralidad, fornicación, adulterio, de cierto digo que no heredará el reino de qué. Pues, ahí está la ley todavía. Porque la paga del pecado es que ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Si yo le pregunto, ¿habrá en la iglesia todavía gente mentirosa? ¿Seguro? Muchos dicen amén, pero sí hay gente mentirosa. Si hablara el Señor ahorita le decía, mira, aquí tengo muchos mentirosos. Tú dijiste, tú te comprometiste conmigo y me fallaste. Tú dijiste que sí, nomás por tantear al pastor para que no estuviera enfadando. Sí, pastor, sí, lo queremos mucho, sí le vamos a ayudar. Ya pasó el mes, ¿no? Y solamente unos cuantos dijeron, vamos a ayudar para el talento, vamos a ayudar para la promesa. Se acabaron los amén. Ahora ya no dicen amén, ¿no? Los que decían la verdad. ¿Cómo estará tu corazón? ¿Estarás abrogando la ley? ¿O estarás cumpliendo la voluntad del Señor? Yo quiero cumplir la voluntad del Señor. A veces el día se me pasa, hermano, a veces quiero leer mucho, quiero abarrotar mucho, tener entendimiento, la sabiduría y aprender cada día más del Señor. Y a veces lo que hago se me hace poco. A veces las pestañas, hermano, a veces la mirada como se te opaca de tanto buscar sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque aquí hay leyes, aquí hay estatutos, aquí hay ordenanzas, hermano. Y todas las ordenanzas, todas las leyes, todas las promesas que hay aquí son bendición para mi vida. Yo soy un hombre bendecido. ¿Sí? Y usted necesita ser bendecido también. Aquí son poquitos los que leen la palabra del Señor. Aquí son poquitos los que hacen la voluntad del Rey. Solo unos cuantos. ¿Y qué hay con los demás? Señor, que ellos la cumplan, que ellos hagan todo, pero yo no. Jesús está a la puerta.
no abrogue la ley, dice el Señor. Ya casi terminamos. Así que Jesús, cuando Él estaba en la tierra, dice aquí, este era como un sistema de pacto con Israel. Cuando Él terminó en la cruz, el velo del templo se rasgó y se estableció un nuevo sacerdocio, como principios morales y espirituales, ¿verdad? Que eran como eternos. Eternos. ¿Cuáles son tus principios espirituales? Abrogar la ley. Hay gente que ha estado por mucho tiempo en la iglesia, no ha diezmado, no ha ofrendado, no ha sido obediente. Entonces están abrogando por incumplimiento. Si alguno quiere venir a mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Sí. Si yo le pregunto, ¿cuánto se ha negado a sí mismo? ¿A cuánto le gustaría negarse a sí mismo y decir, quiero seguir ya a Jesús? Ya no quiero seguir una vida como antes. Ahora quiero seguir una vida como Cristo quiere que yo la viva. Hay gente dentro de las iglesias que necesita negarse a sí mismo. Hay gente que necesita tener la mente de Cristo. Hay muchas iglesias, ¿no? Pero también hay mucha gente que necesita tomar su cruz y seguir a Cristo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. El tiempo ya se está acabando. Jesús vino a cumplir. Esto significa que Él llevó a cabo, dice aquí, para desarrollar y completar lo que no significa, dice, para muchos, el temor a Dios. Dios está a la puerta y está esperando a nosotros. Romanos 3, 21, 31, y ahí vamos a cerrar. Ahí cerramos. Dígame qué dice el verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21 y el 31, no hasta el 31. Vamos a leer el 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿La justicia de quién? De Dios. De Dios. Testificada por quién? Por la ley y por los profetas. Ahora lo que existe, hermano, es la justicia de quién? De Dios. Porque Él es la ley. Abraham no solo tuvo una esperanza de que Dios lo haría padre, sino que Abraham, hermano, mire, escúcheme bien. Abraham no solamente dijo, es que el Señor me va a hacer padre de muchas naciones, sino que Abraham también le creyó en su corazón que Dios tenía el poder para cumplir su promesa. Le creyó. Mira, Señor, tú me prometes que de mi descendencia será grande. Pero yo te creo, Señor, que de mi descendencia va a venir alguien más grande que los profetas. Y ese es Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Pero por lo tanto, mira, Abraham, tú tienes que cumplir la ley. Todo el pueblo que es descendencia tuya tiene que cumplir la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Mesías Cristo. Así que hay tres tipos de leyes. La ley de Moisés. Número 2, la ley del Antiguo Testamento y la ley moral. El verso 31, ¿qué dice? Luego, Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí lo dice Pablo. Luego por la fe invalidamos la ley. No, tú no puedes invalidar la ley en ninguna manera, sino que confirmamos que ¿qué? La ley.
que la ley de Moisés, ¿cuál era? Se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era la ley para el pueblo de Israel. Entonces, por medio de esa ley de Moisés, entonces el pasaje que leímos se refiere a la forma en que Jesús pudo satisfacer completamente los requerimientos de la ley. Jesús. Él pudo hacer todo. Todos los requisitos que se necesitaba hacer en la ley, Él los hizo. Los judíos no podían. Los profetas no pudieron tampoco. Pero Él sí pudo. Usted y yo no menos hubiésemos podido. Porque siquiera, mira hermano, el pueblo de Israel era pueblo entendido. Cuando venían a buscar a Dios, hermano. Cuando ellos estaban bien con el Señor, venían, se postraban, lloraban, cantaban. Los sacerdotes estaban dentro del templo. Hacían todo lo que podían. Los requisitos que se necesitaban en la ley, querían hacerlo ellos todo lo que podían, pero a lo mejor no les quedaba bien, hermano. Pero aún así, acusaban al que podía cumplir la ley. Si viniese Cristo el día de hoy, ¿usted se iría con Él? Amén. Es que Señor, yo no he aprobado la ley. Aquí hay muchos que no han aprobado la ley. Y qué bueno que sea usted. Pero ¿qué hay de los demás? Lo que hacen una doctrina y que dicen no es bueno. Hay mujeres que vienen a la iglesia, hermano, y no tienen nada con Dios. Todavía reniegan con Dios. No saben si van a entrar al reino de Dios o si son salvas. Y tienen 20, 30, 10, 5 años y no saben todavía de su salvación. Y reniegan en contra de Dios. Esas mujeres, esos hombres, hermano, son anatemas. Porque su vida no está completamente en el Señor. Ya terminamos. Así que si la ley es del Antiguo Testamento, dice aquí, será completo, dice, el Evangelio cumple las promesas de la venida de Cristo y el perdón de pecados. Entonces, si la ley es por el Antiguo Testamento, entonces el Evangelio sí cumple los requisitos. ¿Sí? Usted ya no tiene que vivir por la ley. Ahora vive por la gracia. ¿Sí? Pero no tiene que descontinuar la ley. ¿Sí? Ahora vivimos por gracia. Pero si la ley ordena esto, usted no diga, es que ya vivimos por gracia, ahora puedo pecar. No. La ley te va a mostrar el pecado que está enfrente de ti para que no lo hagas. El Evangelio es la gracia. Jesús está a la puerta. Ve aquí, dice, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿sí?, y me deja entrar, ¿dónde? En su corazón. Entonces yo estaré con él y él conmigo. Amén. Gloria a Dios. Jesús es la justicia. No despreciemos los mandamientos del Señor. No quebrantemos lo que está escrito en el libro, que es la profecía de Dios. Número 3. Si la ley es moral, quiere decir que el Evangelio lo realiza, porque es a través de Cristo que los hombres se alientan con el poder del Espíritu Santo para vivir una forma que agrada a Dios. Si es moral, si la ley fuera moral, quiere decir que el Espíritu va a quebrantar todo lo que el mundo nos quiere ofrecer. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. No peques, no quites, no robes, no engañes. Y es lo primero que el Espíritu Santo habla. Cuando se presenta la tentación, cuando se presenta el pecado, cuando se presenta cualquier acto de inmoralidad, el Espíritu Santo entonces viene a ser la ley. Y te recalca, y me recalca en mi corazón y me dice, no lo hagas. ¿Sí? Porque la ley dice esto. Entonces hay una esperanza para nosotros.
Jesús. Gloria a Dios. Amén. Si tú quieres crecer conforme a la gracia del Señor, ¿por qué tiene que ser la ley, hermano? Porque ya muchos se olvidaron de la ley de Dios. Las escuelas, ya no hay estatutos. Los capitolios de los estados, ya no están los mandamientos del Señor. Y quién sabe si en el estado de Washington también lo quitaron, o en Washington DC a lo mejor ya quitaron también los estatutos de Dios. Porque ahora la humanidad quiere vivir una vida como inmoralmente, diciendo todos somos hijos de Dios. No es cierto. Homosexuales, lesbianas, todos somos hijos de Dios. Dios nos ama. No es cierto. Amén. Aleluya. Dios no puede ser burlado. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Gloria a Dios. El mandamiento dice: no todos los homosexuales entrarán al reino de Dios, ni los que se echan con varones. ¿Y quiénes? Y los mentirosos, y los robones, y los que practican hechicería. Pero como ya quitaron los mandamientos, ya quitaron las leyes, todos dicen: no, es que ya tenemos nuestro Dios. Dios, somos de un solo Dios. Dios nos ama, ¿no es cierto? Dios aborrece al pecado. Dios está a punto de traer su juicio. La iglesia debe estar avivada en el fuego del Espíritu Santo. Sí. Tarde o temprano, si no viene Cristo, tenemos que partir de esta tierra. ¿Y dónde vas a abrir tus ojos? ¿Dónde voy a abrir los ojos? Yo siempre confío en el Señor. Amén. Pero yo creo que me voy con Él. Amén. Gloria a Dios. Yo me voy con el Señor. Si usted no quiere irse, ya usted no. Pero yo he decidido que yo en mi casa nos vamos con el Señor. Amén. Póngase bien esta hora.